Buenas noches, mi nombre es Perla Puentes, soy estudiante de psicología. Este video es para la materia de teoría de la personalidad. Aquí se van a resolver unas preguntas de un cuestionario. La primera pregunta es: ¿cómo se puede entender el concepto de personalidad en Sigmund Freud, Carl Jung y Alfred Adler? Entonces, primero voy a hablar del concepto de la personalidad según Freud. Entonces dice, el concepto de la personalidad según Sigmund Freud ratifica el psicoanálisis como una ciencia dinámica que ha avanzado con la misma celeridad de la sociedad, reconociendo estructuras básicas de la personalidad presentes en la dinámica psíquica de cada individuo. Tiene que haber un equilibrio en las tres instancias del yo, que cumple la función buena en los seres humanos, el ello, que es la función mala, y el superyo, que es el intercesor. También desarrolló la teoría del desarrollo psicosexual infantil. Esta teoría propone 5 fases, en el cual el niño busca satisfacer sus necesidades o deseos. La primera es la fase oral, la fase anal, la fase fálica, la fase latencia y la fase genital. Bueno, según Carl Jung, para Jung, la libido no era sexualismo, una energía psíquica con dimensiones espirituales. Analizaba el desarrollo no desde lo infantil como Freud, porque para Jung el desarrollo más significativo de la personalidad ocurría en la adultez. La mayoría de las tareas de su vida fue entender el coeficiente colectivo que lo dividía en el inconsciente colectivo, que lo dividía en inconsciente personal e inconsciente colectivo. La teoría junguiana denomina la personalidad como el sí mismo, el cual posee las cualidades o potencialidades del individuo desarrolladas a lo largo de la vida. Propone 4 dimensiones: la de la personalidad, pensamiento, sentimiento, sensación e intuición. Listo. El concepto de la personalidad según Alfred Adler. Su teoría se centra en cada persona como un ser único que posee una lucha consciente por mejorar su vida, brindando comprensión al éxito que poseen los individuos que realizan un arduo trabajo en sus vidas. Su teoría de la personalidad en el individuo influye en 3 principios. Los 3 principios son el principio de la personalidad, el principio de la inferioridad, el principio de la superioridad y el principio del interés social. Listo, aquí seguimos. ¿Cómo plantean los autores el desarrollo de la personalidad? Entonces, bueno, para Freud, el desarrollo psicosexual infantil, armando que la experiencia en la infancia influye en la personalidad adulta. Para Jung, la forma adecuada para comprender la parte era mediante el adecuamiento al mundo de los sueños. Y para Alfred, la teoría de la personalidad en el individuo influye en los 3 principios, que era el de la inferioridad,
el de la superioridad y el interés social. Listo. Aquí vamos a hablar dice el otro punto, explica desde cada autor los procesos fundamentales de la teoría y la incidencia en la tipología de la personalidad. Entonces, para Freud, las instancias psíquicas y su relación con la personalidad. Entonces aquí hablamos del ello. El ello tiene el principio del placer, el principio primario, y hablamos que es inconsciente. El yo, el principio de la realidad, está en contacto con el mundo externo y tiene la función de medir entre el ello, el superyo y la realidad. Y el superyo habla de la realidad, de la incorporación en el yo, de los mandatos paternos. Representa las restricciones morales y los impulsos hacia la perfección. Y aparece después de la elaboración del complejo de Edipo. Bueno, es según Freud. Según Jung, su teoría domina la personalidad como el sí mismo que posee 4 dimensiones. ¿Cuáles son las 4 dimensiones? Entonces, el pensamiento como introversión, que está interesado en el mundo interior o las ideas, brindando poca atención a los demás individuos. Y en la extroversión, interesado en los hechos, descuida a los amigos y las relaciones, lógico y reprime emociones. El sentimiento, introversión, reservado, cercano y comprensivo a quienes lo necesitan, amoroso pero no demostrativo. En la extroversión, interesado en las relaciones sociales, se ajusta al ambiente. La sensación, introversión, brinda énfasis a las experiencias que generan los eventos más que a los sucesos. Y la extroversión da énfasis a los objetos que disparan los eventos, hechos y detalles. Bueno, ahora la intuición. En la parte de introversión, los interesados en las posibilidades más que en lo presente, en contacto con el inconsciente. La extroversión, interesados en las posibilidades de más que en lo presente, en contacto con lo inconsciente. La extroversión, interesados en las posibilidades en el cambio del mundo externo. Esto era según Jung. Según Alfred. Entonces, según Alfred, su teoría de la personalidad, llamada psicología individual, con sus 3 principios, que es el principio de la inferioridad, el principio de la superioridad y el principio del interés social. Bueno, y ahora la otra pregunta es, desde su quehacer como psicólogo en formación, ¿cuál es la importancia de la personalidad en el ser humano? Entonces, bueno, para mí, dice, ¿cuál es la importancia de la personalidad? Entonces, la personalidad son las emociones. Para mí son las emociones, los pensamientos y comportamientos de una persona que nos representa o nos resalta en quienes somos. La importancia en el ser humano, porque es que detrás de esas características nos distinguen de las demás personas, haciéndonos únicos y diferentes. Eso también hace que nos entendamos con algunas y tengamos diferencias con otros. Gracias a la personalidad de cada uno, algunos sobresalimos ante otras personas porque tenemos personalidades diferentes. Otras personas, pues con su personalidad, en vez de sobresalir, como que se aplacan, como que pasan inadvertidos.
pues porque unas personas son más tranquilas, otras personas son más bulliciosas, son más temperamentales. Bueno, la personalidad se define de muchas formas. Entonces, dependiendo de cada uno, pues estas personalidades para algunos son relevantes y para otros son irrelevantes. Se puede decir que también dependiendo de la personalidad, tratas a las demás personas. Si pues tiene un temperamento fuerte, si es más pasivo, asimismo se puede tratar a las personas y dependiendo de eso, el ser humano se destaca o se neutraliza, digámoslo así, pasa inadvertido. También la personalidad, digamos en los niños, hay unos niños que son que más inquietos, son más, hay otros que son más tranquilos, entonces dicen que son más juiciosos, pero bueno, eso depende de la personalidad de cada uno. Y también se habla de que los niños, unos son más sumisos y otros son más hiperactivos. Esto también se destaca por su personalidad, entonces se puede reflejado en el colegio, en la casa, pues uno de adulto también, la personalidad que uno tenga también se la transmite pues en el hogar, entonces en los hijos, en la sociedad, en cómo uno vive, cómo uno se desarrolla o desenvuelve con otras personas. Bueno, esta es mi explicación, mi video, y muchas gracias por la atención y en la próxima oportunidad seguimos hablando de estos temas tan interesantes. Gracias.